Muchas gracias, Ana Lilia, Maru, Javier. Buenos días, sano y veracruzano. Jueves de orientación, porque para Radio y Televisión de Veracruz, su salud es lo más importante. Hoy un tema muy delicado, el suicidio, y lo hablamos en el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que será este próximo domingo 10 de septiembre, y que, como cada año, lo que busca es concientizar, orientar, acercar más información para evitar las muertes por suicidio, que ya llegan a poco más del 1% de la población mundial, 1 de cada 5, la mayor parte hombres, pero la mitad de los suicidios, y aquí es donde queremos entrarle muy fuerte, la mitad de los suicidios son jóvenes. Por eso queremos hoy platicar con usted y hemos invitado a dos extraordinarios expertos en el tema. Permítame iniciar con las mujeres, la tanatóloga Heli Rodríguez. Heli, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresar todo esto que nos preocupa tanto con respecto al suicidio. Al contrario, gracias por tu tiempo. Gracias. Y un queridísimo amigo de Radio y Televisión de Veracruz, digamos que es el mejor sexólogo de todo el estado de Veracruz. Mi muy querido Luis Ayala. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la presentación, sobre todo. No, por favor. Empezamos con esta parte rápido de las cifras para caer en las tendencias. Claro ¿Por qué pensamos en suicidarnos? ¿Qué pasa acá arriba? Pues mira, hay una manera como muy breve de definir el suicidio sin caer en una definición técnica. Es una solución inmediata a un problema que tiene caducidad. Pero hay solución. Hay solución, pero el que está dentro del asunto no se da cuenta. Es decir, tomas una decisión que parece inmediata, tú ya tienes solucionado el problema, ya sabes que la solución va a ser eso, y parece ser que no tuvieras, ¿no?, la posibilidad de ver que el problema va a caducar, porque todo lo bueno y lo malo pasa. Pero al no tener las herramientas suficientes para dejar o para trabajar alguna situación de vida, bueno, el suicidio se vuelve una solución. Dicen por ahí que el que se suicida ya tiene resuelto su problema, ¿no? Mucha gente que va a suicidarse. Que se quedan, hermano. No, el que ya se suicida dice, yo ya lo solucioné, es que se queden los demás. Entonces, en cifras muy concretas, imagínate qué tan grave es que en promedio al año hay 800,000 suicidios en el mundo. Es decir, que haciendo cuentas, cada 44 segundos se está matando a alguien en este momento, está tomando esa decisión. Y como bien lo decías, la adolescencia, la infancia suele ser una etapa de transición suficientemente fuerte para muchas personas que los lleva a tomar estas decisiones. Y parece ser que se presentan los extremos de la vida, ¿no? En la adolescencia, que es una edad de crisis, y en la adultez, en los adultos mayores. Sí, entonces, de 50 para arriba, ¿no? Es el porcentaje mayor, arriba de 50, 60, relacionado con enfermedades crónicas, enfermedades terminales. Entonces, el suicidio se vuelve una solución, ¿no?, estigmatizada, evidentemente. Ahora, va aumentando cada año terriblemente, ¿no? De acuerdo con las cifras de INEGI y otros indicadores mundiales, todos los años se incrementa. No ha habido forma de siquiera, ya no digo abatirlo, ni siquiera de tener ahí una línea flat, ¿no? Sí. Ni siquiera de mantenerlo. Va en aumento, pero ¿qué está pasando con los jóvenes? Pues mira, hay muchas circunstancias. No hay un problema en el mundo que sea unifactorial, es decir, no hay algo que solamente tenga una causa. Por un lado, notamos que el número de suicidios es mayor porque ahora la manera de detectar estadísticamente es más precisa. Antes, cuando una persona tomaba esta decisión, se le ponía muerte accidental, ¿no? Entonces, el certificado de defunción decía esto y, por tanto, los sistemas estadísticos no reportaban de tal manera, porque el suicidio era un asunto muy estigmatizante dentro de la familia y dentro del grupo social. Entonces, ahora que tenemos esta como apertura de hablar del tema, antes era un tema muy tabú, era el clásico, no, de eso no hablemos, ¿no? No, bueno, incluso en el ámbito religioso, claro, es un problema. Entonces, no solamente, y lo digo tan claro como es, no solamente estás jodido en la vida, sino que, ¿no?, existía la jodidez después de la muerte. O sea, ni siquiera te van a dejar entrar, y entonces este asunto estigmatizante hacía que todos los elementos socializadores, ¿no?, los hospitales, los médicos, los psicólogos, dijeran, bueno, es un problema eventual emocional, es una muerte accidental. Entonces, concretamente,
Hoy los sistemas estadísticos son más precisos porque hay también esta apertura social, por un lado. ¿Por qué tomar una decisión? Ya decía, pues porque es una solución a una situación que creo incontrolable y que no va a pasar y que no la puedo solucionar de otra manera. Los adolescentes viven una etapa de transición donde su pensamiento se va adaptando al mundo. No son adultitos chiquitos, son adolescentes que están pasando por una etapa de adaptación desde fisiológica, es decir, su cerebro se está adaptando a todos los asuntos sensoriales del mundo, donde las emociones se viven por primera vez en muchos de los casos, donde puede aparecer crisis, ¿no? Una crisis que puede ser un problema evidentemente familiar o de amigos, una pérdida, un duelo no bien llevado. Entonces hay muchas situaciones. Ese es un punto importante. El otro son los asuntos fisiológicos y de salud mental. Muchos de los suicidios están relacionados con un padecimiento de la salud mental que no fue diagnosticado a tiempo. Hay condiciones genéticas, hay condiciones hormonales, condiciones mentales que pueden, ¿no?, terminar en un suicidio. Por ejemplo, la esquizofrenia y otros padecimientos graves de la salud mental suelen aparecer en la adolescencia. Y entonces no se diagnostican y pareciera ser que el suicidio solamente fue causa de una tristeza mal llevada. No es así, no es tan simple. La adolescencia se le puede entrar por muchos lados. Se puede tomar tan sencillo como decir están en una etapa o profundamente saber que es algo que nos va a marcar el resto de nuestras vidas. Heli. Pues a mí me toca esta parte de trabajar con las familias, por ejemplo, que ya vivieron un suicidio en su vida y que enfrenten este duelo, que es uno de los duelos más difíciles de enfrentar. Entonces, a mí me gustaría como una primera pregunta a tus televidentes y a ustedes mismos es, si no han vivido un suicidio en su familia, recuerden alguno que haya estado cerca de ustedes. ¿Qué pensaron de esa persona? ¿Qué pensaron de la familia? ¿Cuáles fueron sus juicios con respecto a esas personas? Y entonces se podrán dar cuenta del gran dolor que generan en las personas que viven el suicidio en sus propias familias. Esta persona era un loco, esta persona era un demente, esta persona era un irresponsable. No pensó en su familia. No pensó en su familia, no los quería. En fin, tantas cosas que la gente dice y piensa, ¿no? Y por otro lado, la familia. ¡Qué barbaridad esta familia! ¿Cómo es posible que no haya puesto atención en este joven? ¿Cómo es posible que esta madre no haya pensado en sus hijos? En fin, son muchos juicios que hacen muchísimo daño y que hacen muy complicado el duelo por suicidio. Entonces, ya poniéndonos en esta conciencia y ya poniéndonos en este lugar en el que nunca nos ponemos, entonces podemos hablar de lo difícil que es la muerte, enfrentar el duelo por la muerte por suicidio. Es una muerte inesperada. Sí, bueno. Es una muerte completamente inesperada a pesar de que hay avisos. Los suicidas avisan que van a intentar suicidarse, escriben algo, le comentan a sus familiares que ya no tienen un sentido por la vida, que ya no encuentran por qué vivir. Algunos simplemente mandan señales. Pero a pesar de eso, los familiares nunca creen que lo vaya a hacer. Que lo vayan a hacer. Jamás creen que pueda... Creen que puede estar bajo vigilancia. Sí. O sea, y además que no lo va a hacer. Que puede ser una amenaza, que puede ser un intento de manipulación, que puede ser un intento de llamar la atención, pero nunca que realmente lo va a hacer. Ahora, Luis, entonces, ¿cómo detectar estos avisos a los que se refiere Heli para las mamás y los papás que nos están viendo ahorita? ¿Cuándo avisan y cómo detectar si esto puede ser o no? Claro que sí. ¿Muy en serio o sí un intento de manipulación? Claro, todo aviso tiene que contar con la validación del que lo recibe, es decir, estar dispuesto a conectar con el otro, estar dispuesto siempre a escuchar y a dar todo por sentado como verídico. Esto tiene que ver con el buen trato. Lo que tú me dices
es tan veraz, es tan real como sí mismo yo lo dijera. Es decir, que yo lo tomo en serio y yo lo tomo en cuenta y te escucho. Esto le llamamos conectar, que es de parte, es una recomendación también de todo este movimiento internacional que empezó en el 2003 tratando de prevenir el suicidio, que es conecta con la persona, escucha a la persona, una escucha asertiva, atenta, abierta, no escuchar para contestar, que es diferente. Claro. Cuando tú estás escuchando y solamente se estás elucubrando, no la respuesta que vas a dar, No estás es ni que, escuchando. es que lo que pasa es que tú quieres llamar la atención, ¿no? Mira, déjame decirte, porque los papás están muy confundidos en sentir los consejeros. Es que yo como padre debo de ser un consejero excelente, es que yo doy grandes consejos. Tiene más que ver con el ego de los padres que con la verdadera aplicación de una educación asertiva. Es escuchar, hacer las preguntas, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que se siente? Platícame. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Muchas veces conductas? eso, las conductas es un poco la distancia, el aislamiento, ¿no? El asunto dubitativo, de repente es mucha euforia, de repente muy apagado, que parece común en la adolescencia, pero se acentúa más, se nota más. No llego a ir a reuniones, no me gusta compartir, me aíslo, hago cosas que suelo no hacer en concreto, escribir, ¿no? Pintar, cosas donde quiero reflejar y proyectar mi propia angustia. Entonces estoy queriendo expresar lo que traigo dentro. Exacto. Que tú no me estás escuchando. Exacto. ¿Es así? Es simbólico. Si lo pongo en un dibujo, lo pongo en un texto, lo pongo Exacto. en una entrada de Face o de Twitter. O en una conducta, En como una bien conducta. dicen, O en ¿no? O una sea, puede conducta. ser súper ordenado y de repente te vuelves súper desordenado o al revés. Es decir, que sí, llamas la atención proyectando una ansiedad o una angustia en algún asunto simbólico. Puede ser una arte, puede ser la música, puede ser una letra, puede ser cartitas. Yo recuerdo mucho que es poner cartitas en los apagadores de la casa, ¿no? Abres los apagadores y pones mensajes para cuando. Porque también tiene una idea muy narcisista de un día se va a notar y un día me van a recordar. Y hacen simulaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me muero? La pregunta puede ser así de directa. ¿Qué pasaría si yo no estoy mañana, papá? ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Cómo se sentiría? Es una alerta roja. Es una alerta roja, pero de entrada puede llamar la atención, si tú tienes ojos atentos, es un momento de hablar. Es un momento de conectar con el chico, la chica o con la persona que intente esta situación, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos se puede prevenir, en la mayoría de los casos se puede tratar. Entonces, estos signos, el cambio de hábitos, el cambio de actitud, la proyección en situaciones muy concretas que puedan estar reflejando una comunicación no verbal, ¿no? No va a llegar un chico, oye, me voy a suicidar mañana. Claro. No, Bueno, sí llega. Bueno, hay casos que sí. Pero digamos que es menos, ¿no? Sí. No es lo común. Se exterioriza de otra manera. Algunos lo publican en redes sociales, ¿no? Sí. Mañana, 3 de la tarde, mi Sí. suicidio, transmisión en vivo, Sí. no sé. Sí, sí, no llega a ser así de frecuente, pero puede darse el caso, dependiendo de la persona. Pero lo más importante es estar atento. El papá, la mamá, la familia que rodea, porque ya no es el esquema tradicional de papá, mamá, hijos, casita blanca y perro, ¿no? Puede ser que el que esté al cuidado sea la abuela. Entonces dije, ¿yo qué puedo hacer, doctor? ¿Qué puedo hacer a los 70 años y yo ya no los entiendo? Solamente lo que podemos hacer todos los seres humanos, conectar con el otro, hablar y escuchar, ¿no? Y escuchar también este reclamo, el aquí estoy, el no me siento con un sentido y demás, y cuando un adolescente, un joven, un viejo, cualquiera viene y te dice eso, no tengamos miedo, ninguno de nosotros, a hacer la pregunta directa. ¿Estás pensando en suicidarte? Tal cual. Y si la respuesta es sí, ¿cuándo? ¿Y cómo? Porque a lo mejor te están dejando ver esas pistas, pero ellos nunca lo van a decir directamente. Pero si tú se los preguntas, puede ser que te contesten que sí. Okay. Uf, qué duro. Duro como escucharlo como papá, como acompañante, como ser querido, y vives otra crisis porque dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¿No? ¿Dónde? Sí, sobre todo la culpa adquirida de un acto independiente, ¿no? Individual de otra persona, puede volverse un acto que te responsabilice. ¿Qué hiciste? Sí, ¿no? Todos en una teoría general como de sistemas, todos interactuamos para que el otro reaccione o haga o deje de hacer. Sí, algo tienes que ver en la situación, no es nada más porque se dé, sino que el sistema, la familia, el entorno, la alimentación, el descanso, la falta de actividad física, algo no pasó o algo sucedió demasiado para que una persona llegue a sentir esta necesidad. Es una necesidad. Entonces, vamos, hay algunas preguntas del público. ¿Me dan permiso? Vamos con Ana Lilia de volada. Que sí. Vamos contigo, Anita, y regresamos.
Sí, Mario, muchísimas gracias. Ha estado empezando a comunicar las personas con nosotros de este tema tan interesante. Fíjate, nos preguntan, ¿es correcto el suicidio predeterminado en un enfermo terminal? Y la otra, ¿qué trastornos puede dejar a los familiares el suicidio de alguno de sus integrantes? Regresamos contigo, Mario. Muchas gracias, Ana. Pues es contigo, Geli, ¿no? Bueno, los trastornos que quedan en la familia son muchísimos. En primera, la culpa. La culpa que existe en todas las muertes, pero específicamente en la muerte por suicidio hay una culpa general que se proyecta además en todos los miembros de la familia. Yo me siento culpable, pero además proyecto mi culpa hacia ti. Porque tú tampoco hiciste nada, pero es que yo no hice nada, pero es Porque que tú ¿cómo? también lo viste. Sí, tú también lo viste, a ti también te dijo. ¿Y tú qué hiciste? Y yo, entonces es una proyección de culpas muy fuerte. El estigma, ese es el mayor trastorno y es por eso que yo hacía la pregunta a ustedes y que le hago a los televidentes, ¿qué pensaste de esta persona que se suicidó? ¿Qué pensaste de esta familia? Porque al final de cuentas el estigma es el trastorno más fuerte que se deja en la familia. Porque la familia se siente juzgada, o sea, ya de por sí tú tienes dentro de ti una culpa que no puedes soportar, que es un muro, es una losa muy fuerte. Y aparte de eso, la gente te juzga, te rechaza y te abandona. En la parte de la enfermedad terminal. Eso es otro tema completamente, ¿no? Hay de suicidios a suicidios y hablando de las enfermedades terminales, el paciente manda. En una enfermedad terminal el paciente manda. Tenemos que escuchar al paciente porque el paciente es el que está sufriendo. El paciente es el que está viviendo en carne propia el que no se pueda mover, el que no pueda hablar correctamente. Ahí el que tiene la pauta es el paciente y hay que respetarlo. Tengo que regresar con Ana Lilia de volada. Sí. Contigo, Anita, y regreso. Nos quedan 3 minutos, entonces vamos contigo, Anita, y volvemos. Prometo apurarme, fíjate, dice, ¿debo decirle a alguien que yo intenté suicidarme? ¿Puedo heredar de mis padres la tendencia a suicidarme? Y algo que estaba comentando hace un ratito nuestra tanatóloga, dice, si tengo un familiar que está sentenciado a muerte por alguna enfermedad y dice que ya no soporta los dolores, ¿es válido que busque suicidarse? Regresamos contigo, Mario. Gracias, Anita. Bueno, esa última ya la acabo de contestar, pero te dejo las otras, Luis. Muchas gracias, muy amable. Oh, ya ves cómo soy yo en general. Ya lo sé. Pues sí, de entrada, la experiencia de la intención, ¿no?, suicida es una experiencia que puede servir, ¿no?, como un elemento de conectar, ¿no? Me sirve para regresar a mis emociones, cómo intenté solucionar un conflicto o una dificultad en una etapa de mi vida y después retomarla en una etapa más adelante como una experiencia positiva, ¿no?, que puede ayudar a cambiar el rumbo de otras decisiones. Entonces, lo que hace la vida, ¿no?, y hasta la muerte, que es parte de la vida, pues son prácticamente las decisiones que solemos tomar, ¿no? Una de las cosas rescatables de mi experiencia de intento o de pensamiento suicida es cómo resolví algo que yo creí inevitable, ¿no? Cómo yo sentía esta emoción de que esa persona que yo amaba de repente ya no está, digamos amor, digamos afecto familiar, lo que sea, y cómo lo resolví. Me hizo más fuerte, me transforma, y siempre compartirlo con otra persona te deja ver una intención de espejo. O sea, me veo a través de lo que tú escuchas y tú ves, dice, oye, qué padre que saliste de ahí. En el otro caso, cuando alguien, ¿no?, ve sufrir a un familiar, que ahora es mucho más frecuente el tema en las familias, y si le ayudamos a la abuela, ¿no?, y si dejamos, ¿no?, por lo menos ya hay una decisión perfectamente bien legislada que es no hacer más intervención médica en una persona que así lo solicita, ¿no? Lo más concreto es un ejemplo, por favor, no dar reanimación cardiopulmonar. Hay algunas personas que deciden poner una placa y es legítimo, es respetable, porque es una situación de crisis que el paciente... En Estados Unidos es una legislación autorizada, ¿no? Existe el testamento vital que, bueno, yo no sé exactamente en qué estados de la República existe, en Veracruz no existe, no existe. Pero en este testamento vital tú vas a decidir qué es, hasta dónde pueden llegar los médicos para salvarte y hasta dónde no. Sí, porque es que le resulta de responsabilidad legal al médico. Claro. Pues a menos que haya una petición expresa del enfermo, ellos tienen que buscar salvarte la vida siempre. Sí, claro, ese es su papel. Claro. Me queda 1 minuto. Sí. Y yo, bueno, 1 minuto y medio. Si me permite, Luis, te regalaría 1 minuto para que nos digas como tanatóloga. Sí.
Y los que nos quedamos cuando se murió nuestro familiar, nuestro amigo, ¿qué? ¿Cómo llevar el duelo? Para dejarte medio minuto, Sí. listo. Gracias. Busquen ayuda. Es muy importante que no se echen todo este paquete solos y que además no sientan que están solos. A lo mejor hay personas que los rechazan y que los abandonan, pero hay muchas personas que nos dedicamos a esto, hay grupos en donde puedes hablar sobre esto. Entonces, busca información, lee acerca del suicidio, no te quedes encerrado, no te aísles, acércate a tu fe si es que tu fe te cobija, si es que tu fe si el sacerdote, por ejemplo, no te juzga, ¿no? Si tienes una religión en la que vas a ser intoxicado con más culpa, pues es mejor que no te acerques. Pero si tienes una fe que te puede ayudar, aférrate a ella. Y sobre todo, deja el juicio de los demás afuera y trabaja tus Muy bien. culpas. Gracias, Heli. 40 segundos nos quedan. Muchas gracias. Todos tuyos. Pues yo quiero recordar esta parte, que todo absolutamente en esta vida tiene una solución y un tiempo de duración, ¿no? El suicidio como esta solución inmediata a un problema que va a pasar tarde que temprano, tal vez sea una pregunta que enganche, ¿no? Una respuesta posible. Conecta con la otra persona, es importante. Padres, madres, cuidadores, conecten con los adolescentes a partir de la escucha, no del consejo que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer. Eso sería lo más concreto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Heli. Gracias a Les ti. aprecio mucho. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Hoy ha sido Jueves de Sano y Veracruzano. Nos vemos el próximo jueves y no se le olvide que a las 11 de la mañana, si usted tiene algunas preguntas adicionales, quiere participar, Luis y Heli estarán en Sano y Veracruzano Radio con Ale Mota a las 11 de la mañana por Radio Más. Que tenga un estupendo jueves. Hasta pronto.